¿Y por qué lo hago yo? Porque creo que debo ser el último abogado vivo de los que defendimos a los presos de Trelew. Eso es un hecho. El segundo hecho es que hace poquitos años, 2 años atrás, se hizo el juicio a los asesinos de Trelew, se los condenó a prisión perpetua, pero ya todos recobraron con distintas excusas la libertad. Aunque tienen prisión perpetua, todos están en sus casas. Me indignó el hecho. Y también se da la circunstancia que la Universidad de la Patagonia Sur me otorgó el doctor honoris causa por mi lucha por la causa de Trelew. Vicente Citolema creó y dirigió revistas como Cero, Talismán, Liberación, Crisis, Cara a Cara con la Cultura, Fin de Siglo, Locas y La Maga. Durante la dictadura militar tuvo que exiliarse y formó parte de la CADU. La CADU se conforma en España, en Francia y en Holanda, a partir de que éramos un grupo que estábamos por esos lados. Y ahí estaba Eduardo Luis Duhalde, Gustavo Roca, Rodolfo Matarolo, que estaba en Francia, Julio Cortázar, que trabajó muchísimo y que fue una de las cabezas vivas de la CADU, Ricardo Carpani, el escritor David Viñas, que estaba en México, porque ahí también actuó la CADU. Es decir, éramos un grupo de intelectuales, escritores, periodistas, pintores, filósofos, abogados, que nos conocíamos de la lucha por los derechos humanos en la Argentina, y luego todos nosotros en el exilio, en distintas partes de ese gigantesco exilio, nos vinculamos. También Carlos Aznares, que editaba la revista Resumen Latinoamericano, y bueno, se conformó, y con potencia, porque el exilio plantea casi como sin opciones, o seguir combatiendo por los sueños y las ideas, o realmente morirse de a poco. Es duro el exilio. Los griegos sabían, cuando daban la posibilidad al que condenaban a muerte, de elegir entre el exilio o la muerte. Pero yo por entonces no lo entendía cuando lo leía. Después, en la práctica, no es lo mismo, obviamente, el exilio que estar muerto. Pero es duro, es duro. Pero no voy a hablar ahora de las cosas tristes, sino de las cosas positivas, porque una de las formas de vencer el exilio, como vencer cualquier circunstancia desgraciada en nuestra vida, es tratar, si se tiene fuerza, de organizar un plan de actos, hacer cosas, no dejarse ganar por la melancolía, por la tristeza, por la angustia, porque todos nosotros habíamos perdido, o familiares o amigos entrañables, todos teníamos muerte detrás nuestro, y eso uno siente entonces que qué hace con esa angustia, con ese dolor de los otros que han muerto. Y la única forma es seguir avanzando, y la manera que teníamos en el exilio era de construir estas instituciones. Por eso también, por muchas causas, pero también por esta cuestión de sentirse como que uno tiene que hasta el último momento agradecer el estar vivo y el compromiso con los que han muerto en la tarea. Entonces uno tenía que seguir haciendo cosas, y por eso, sinceramente, siendo pocos y no siendo la riqueza el atributo personal nuestro, hicimos una tarea que no está registrada, que está como olvidada, porque tampoco este es un país que registre todo lo que sucede, pero realmente, pasado tantos años, yo doy fe que realmente la tarea que hicimos con recursos ínfimos fue realmente gigantesca, gigantesca. Es decir, y no en un país, sino en un montón de países, en Suiza, en Francia, en Estados Unidos, porque también se hicieron tareas allí,
en Alemania. Es decir, yo creo que ahí donde, y también, obvio, con los aportes que en muchos casos nos dio Cortázar, no hablo ya de la cuestión económica, sino las puertas que él nos abrió, porque Cortázar realmente en Europa y más en aquellos tiempos era realmente un escritor muy importante, tal vez más importante que en la Argentina, y entonces hacer actos acompañados de Cortázar era la posibilidad de abrir puertas que si no al resto de nosotros, por más que tuviéramos una pequeña historia en la cultura, pero no olvidemos que éramos todos relativamente jóvenes y ninguno, ni siquiera Galeano, que también estaba con nosotros, ninguno como para abrir grandes puertas. El que abría esas grandes puertas era Cortázar, porque a la vez Cortázar tenía la posibilidad de convocar a Yves Montand, a otros grandes escritores, artistas, que llamados por él venían. Y así se han hecho manifestaciones, se han escrito libros, se ha hablado por radio, nos hemos presentado en televisiones. Es decir, se hizo muchísimo. Y como dice Worsley, la eficacia se mide por cómo te toma tu enemigo. Fuimos eficaces, porque la dictadura se sintió tocada por la campaña que nosotros organizamos, porque básicamente la campaña por los derechos humanos la llevamos a cabo los que estábamos en el exilio. ¿Qué pasaba con ustedes mientras que acá en Argentina había otros intelectuales, otras personalidades de la cultura, como Sábato y Borges, que abrían las puertas de los despachos militares? Es doloroso y cierto. Me viene a mi cabeza mientras hablas el congreso de escritores que se hizo en España. Yo recuerdo que fuimos con Duhalde, con David Viñas, y bueno, nosotros intentamos mostrar lo que era la realidad argentina y nos escuchaban, pero reticentemente, dándonos poco espacio, porque no querían creer todo lo que nosotros contábamos. Y recuerdo que le hicieron un reportaje a Jorge Luis Borges en los diarios de la época, y uno de esos chistes especiales de Borges como que tiró abajo todo lo que nosotros queríamos construir, y que buena parte de los medios de comunicación española, todavía ligados al franquismo, no querían reconocer. Entonces Borges, recuerdo, les vino fantástico, porque muy reticentes ponían algo siempre, pero en forma condicional: habría pasado tal desgracia, se dice que, bueno, y en ese marco negativo no logramos que sacara una declaración el Congreso de Escritores, y habla Borges y dice: yo no puedo creer lo que estos jóvenes escritores dicen, porque yo vivo a 2 cuadras del círculo militar y nunca escuché ni vi nada. Y me quedó grabado esa declaración, que obviamente salió en la primera página de los diarios. Nosotros con nuestras denuncias no pasábamos la página de cultura, que generalmente están bien adentro, y Borges en primera página burlándose de la situación y de nosotros. No me ha generado odio eso, pero bueno, muestra cómo los seres humanos son muy complicados, tienen muchas caras, y que Borges, que ha escrito páginas memorables, también ha construido episodios memorablemente nefastos, ¿no? Ambas cosas. Hay otro Borges, hay otra actitud de Borges luego respecto del tema de los desaparecidos, de lo que había ocurrido en la Argentina, así como también otra actitud y otro planteo del mismo Ernesto Sábato, que lo lleva a ser, por ejemplo, el que entrega el informe de la CONADEP al presidente Alfonsín. Sí, pero pasando por episodios que yo he escrito y he contado, y que también mi querido amigo Bayer ha hecho
referencia es que cuando el secuestro de Haroldo Conti, y a los pocos días del secuestro, Borges, Sábato y el padre Castellani fueron llamados a almorzar con el dictador Videla. Yo por entonces compartía con Galeano la dirección de Crisis y Haroldo era parte de nuestra revista. Entonces lo llamé a Borges, lo llamé a Sábato y los dos con burlas y con malos tratos se negaron a aceptar el pedido que les hacía cuando yo tenía relación tanto con Borges como con Sábato, que publicaban habitualmente en nuestra revista.